encuentro en relación con el agua en los paisajes y los paisajes del agua en España. Por supuesto, lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización la oportunidad que me brinda de poder hacer una breve intervención para compartir con todos ustedes algunas reflexiones en torno a los paisajes y, en mi caso, yo los voy a vincular con los paisajes culturales, que ha sido parte de mi actividad en los últimos años y espero que siga siéndolo a partir de ahora. Creo que además hay que felicitar a la organización, a todas las instituciones, al Consejo de Europa especialmente, por liderar este compromiso europeo con el paisaje como una forma de entender justo nuestro contexto de desempeño de vidas activas, de vidas que transforman la realidad y ese compromiso con hacerlo desde la sostenibilidad. Creo que es una ocasión principal, muy oportuna en estos momentos en el que efectivamente los retos de asumir los cambios y de gestionar los cambios hacia el bien son decisivos. Y estoy seguro que viendo el repertorio de aportaciones que todos ustedes van a hacer, vamos a salir reforzados en esa dirección. El paisaje es la expresión más compleja de la presencia humana en un territorio. El paisaje es un hecho cultural. Sin duda es una construcción en la que se suman las acciones humanas a las características naturales de un territorio. En los paisajes se lee la historia de una manera extraordinaria. Explican la historia de los territorios de una manera holística. Es decir, yo creo que el paisaje constituye un todo distinto a cada una de las partes que lo componen y que lo han compuesto en su proceso. El agua. Sin el agua no hay humanidad. Además de su acción directa modelando el relieve y su mayor o menor presencia condiciona la acción de las comunidades humanas a lo largo de la historia y, por supuesto, en la actualidad. Esta oportunidad de reflexión en la que nos hemos reunido para la acción sobre el agua, sobre el paisaje y con la ciudadanía, en este momento de evidencias de cambio global, nos coloca ante un reto que nos conduce inexorablemente a la concreción de acciones que tienen que ir más allá de los deseos bien intencionados. Ya se ha dicho aquí esta mañana por personas más autorizadas que yo. En ese sentido, la ciudadanía, el otro concepto que nos convoca, responsable y concienciada cada vez más de las consecuencias de no adoptar medidas reales y efectivas contra ese cambio, es también cada día más exigente con los poderes públicos en cuanto a la gestión de los patrimonios colectivos que tienen que ver con el medio ambiente o la cultura. Y en ese caso son los paisajes en donde ambos aspectos se fusionan en lo que ya se ha consolidado como paisajes culturales. Paisajes culturales que en Andalucía los tenemos con valores principales y muy especiales y que han sido identificados por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico con un repertorio excelente de trabajos que después van a poder conocer ustedes, como el de las demarcaciones paisajísticas de Andalucía, los paisajes de interés cultural de Andalucía, el registro de paisajes de interés cultural de Andalucía, la caracterización patrimonial del mapa de los paisajes andaluces o un proyecto singular en la Ensenada de Bolonia que precisamente ha sido seleccionado por el Estado español para representar a nuestro país como candidato a los premios europeos del paisaje. También un trabajo sobre el recientemente declarado Patrimonio Mundial, sitio Patrimonio Mundial de los dólmenes de Antequera o el paisaje de esta ciudad, el paisaje histórico urbano de la ciudad de Sevilla. A ello hay que sumar además el excelentísimo trabajo que viene realizando desde hace años el Centro de Estudios del Paisaje y del Territorio de Andalucía, dirigido por el profesor Florencio Zoido, con un excelente equipo interdisciplinar que han aportado valiosísimas indicaciones y propuestas muy concretas para que la contemplación del paisaje se aplique directamente a los procesos de toma de decisiones en nuestra comunidad autónoma relacionados con diferentes ámbitos de gestión medioambiental, de obra pública, hidráulicos, urbanos, patrimoniales, etc. Sin embargo, en el ámbito de la protección legal no existía en la legislación andaluza una figura de protección específica de los paisajes culturales, lo que hemos considerado una incongruencia con el interés que el paisaje, y específicamente el paisaje de interés cultural,
tiene en nuestra tierra y, por supuesto, ante la importancia que tiene el desarrollo de herramientas que permitan su identificación, clasificación, protección, divulgación y valoración. En ese sentido, se ha optado por el Gobierno del que he formado parte del anterior mandato en Andalucía, se ha optado por atender esa demanda, incorporando al trámite que se ha impulsado en la pasada legislatura de la modificación de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007, por una sencilla, pero a mi modo de ver eficaz, fórmula para incluir los paisajes culturales como una nueva figura de protección. En este sentido, en el artículo 26.8 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, recogía la definición de zona patrimonial como aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana. En la modificación que hemos propuesto, la zona patrimonial se define como aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial diverso y complementario, integrado por bienes de diferentes épocas o no, representativos de la evolución humana, que posean valores de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales. Aquellas zonas patrimoniales que posean valores paisajísticos y ambientales se les añadirá la denominación de zona patrimonial paisaje cultural. Creo que se trata de una sencilla pero eficaz forma de crear esa figura específica de protección de los paisajes culturales que se determinen en su momento, las que se determinen en su momento, para que disfruten del máximo nivel de precisión para su identificación y preservación de los valores mediante una figura legal de máximo nivel, tal y como reclaman las modernas estrategias y enfoques de protección patrimonial. La pujanza de la idea de que el paisaje y todo lo que conlleva como nueva visión patrimonial holística transversal nos lleva a compartir una reflexión para la acción. La evolución de dicho concepto patrimonial ha pasado de una concepción unitaria y aislada en los grandes museos, los grandes edificios monumentales, a incluir el contexto inmediato como segundo paso, las zonas de protección de los entornos, a ampliarlo a los propios conjuntos históricos con toda su complejidad. Ese proceso de evolución está llevándonos a considerar los bienes culturales, independientemente de su tipología, insertos en su contexto territorial amplio, insertos en todas las transversales que lo explican, completan y amplían su semántica patrimonial. Por tanto, se aporta a esos bienes culturales desde esa visión paisajística territorial como territorio de complejidad y concreción de su propia historia, con una mayor capacidad de aportar valores y amplificar su potencial de explicación del pasado y, por supuesto, de disfrute presente. Esa visión, además, implica una nueva manera de afrontar la gestión de dichos bienes culturales, y ahí también tenemos el reto. Una nueva mirada más compleja, sí, pero más cercana a la realidad, que obligará a nuevos métodos de intervención, no solo desde los aspectos de la protección o la planificación, sino también de la intervención en conservación y, sobre todo, serán las estrategias de puesta en valor las que, desde mi punto de vista, tendrán una mayor carga, al estar obligándonos a enfatizar esa inserción de los bienes culturales en su contexto amplio, histórico, social, territorial, o sea, paisajístico. Ello nos permitirá cumplir así también con los compromisos asumidos en el Convenio Europeo del Paisaje y las acciones que conlleva implícita y explícitamente aparejado para su cumplimiento. Seguro que esta mesa y las intervenciones que a continuación van a desarrollarse en este taller congreso, con las aportaciones tan ricas y diversas que se proponen, nos ayudarán a avanzar en estos compromisos ineludibles. Muchas gracias. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este taller, esta reunión del taller del Convenio Europeo del Paisaje, y en particular a la empresa municipal de abastecimiento de agua de Sevilla, Emasesa, que es la que ha permitido que hoy yo, como representante del regadío de Andalucía, esté en este momento aquí. Los que venís de fuera dirán, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son los regantes? ¿Quiénes son los representantes del regadío?
¿Qué importancia tiene esto en Andalucía? Es lo que voy a tratar brevemente de explicar. Los regantes, de alguna manera, son los que utilizan el agua para producir los alimentos que luego disfrutan pues, los ciudadanos. Y las comunidades regantes son las estructuras que se han organizado en España y en Europa para gestionar el reparto, la justa distribución del agua en el territorio el que se riega. En Andalucía hay 1.200.000 hectáreas de riego, es el 30% del regadío nacional, supone el 29% de la superficie agraria y viene a ser el 16% de la superficie andaluza. Es de alguna manera un territorio importante a nivel de superficie en Andalucía. Y lo más importante, es capaz de mantener en el territorio, en el medio rural, a más de 210.000 personas que viven directamente de la actividad del regadío. El regadío tiene que ver con el agua, con el uso del agua, y eso le da mucha importancia los que lleváis años trabajando en esta Convención Europea del Paisaje. Es tan variado el regadío en Andalucía, pues tenemos olivar en las zonas altas de la cuenca del Guadalquivir, las provincias de Jaén, Granada y Córdoba. El olivar representa más del 50% de la superficie regable de Andalucía y probablemente tenga una superficie incluso superior a la de la encina, que es el bosque y el árbol típico de nuestro Mediterráneo, de nuestro clima mediterráneo. Tenemos invernaderos en Almería, tenemos hortícolas de inviernos, frutales y cítricos en las zonas medias de la cuenca, en Sevilla y Córdoba. Tenemos cultivos subtropicales en las costas del Mediterráneo, de Málaga, de Granada, de Cádiz. Tenemos frutos rojos que se venden en los mercados europeos en Huelva. Y tenemos también arroz en las marismas del Guadalquivir y las marismas del Barbate en Cádiz. Todo eso se hace gracias a la gestión del modelo de las comunidades de regantes que se ha exportado al mundo entero. Es un modelo nacido en España y que a través se llaman de otras formas en otros lugares, como asociaciones de regantes, distritos de riego, se ha exportado por España al resto del mundo. ¿Cuál es este papel del regadío en el territorio ante este cambio global? Pues los consumidores cada vez están pidiendo productos nuevos, diferentes, más sanos, de mayor calidad. Se está produciendo cambios en los cultivos. Eso produce cambios en los paisajes. Y ahí es muy importante el agua, porque el agua es el que es capaz de diversificar los cultivos. Normalmente, en las zonas de secano donde no se riegan, la alternativa de cultivos se reduce. Sin embargo, en el regadío, pues los cultivos son muy variados y generan paisajes absolutamente diferentes. Y lo más importante, mantienen vivas y activas las zonas rurales, porque es el agua el que es capaz de fijar población en el territorio. Nosotros tenemos estudios hechos en la cuenca del Guadalquivir, donde claramente se ve que los pueblos con agua, con regadío, permanecen o aumentan la población, mientras que los pueblos serranos o de las zonas de secano pues disminuyen, y eso es una realidad, entiendo, en toda Europa. ¿Qué está haciendo el regadío ante el cambio climático? Pues está apostando por la innovación, está utilizando tecnologías de teledetección para mejorar la gestión del agua, está apostando por la biotecnología para tener productos pues de alguna manera que se defiendan mejor de la sequía o sean más productivos y permitan a los agricultores poder vivir de ellos. Estamos aumentando en un esfuerzo inmenso público-privado en la mejora de los regadíos, en hacer más eficientes los regadíos, porque sí es verdad que en España, en el sur de España, el regadío demanda en torno al 70% del agua. Es verdad que los embalses que hay, que son muy importantes, se han hecho también para el regadío. Y estamos haciendo cada vez un uso tan importante, tan eficiente, que en Andalucía el 75% de la superficie regable se riega por técnicas de riego localizado de alta eficiencia, donde la eficiencia que exigen los planes hidrológicos son superiores a las que se exige a los sistemas de abastecimiento. Se exigen eficiencias superiores al 85%. Pero también por nuestro clima es seco, donde hay sequías e inundaciones. Necesitamos también avanzar en la regulación de las cuencas, siempre en proyectos que sean técnicamente, económicamente y ambientalmente sostenibles, pero necesitamos más embalses, necesitamos más balsas a nivel también de la zona regable para poder tener una respuesta rápida a las necesidades de los cultivos. También se apuesta por técnicas no convencionales o por recursos no convencionales como es la desalación en la provincia de Almería, donde sí tienen cierta capacidad de pagar los altísimos costes de la desalación, o la reutilización, que cada vez se está empleando
y en Andalucía, en particular en la cuenca del Guadalquivir, hay un proyecto de otorgar 20 hectómetros cúbicos en aprovechamientos de regadío con aguas regeneradas. Y valorar el papel de la agricultura como sumidero de gases de efecto invernadero. Un olivar, esos 1,5 millones de hectáreas que hay de olivar en Andalucía, funcionan como cualquier bosque de encinas o de pinos o de cualquier plantación. Están continuamente captando CO2 y devolviendo oxígeno a la atmósfera. Luego están ayudando a mitigar el proceso del cambio climático. Y también hay que decir que hay un consenso general en Andalucía sobre no aumento de regadío. No hay más recursos, no se pueden aumentar los regadíos. Y por último, valorar el esfuerzo también que se está haciendo por parte de las administraciones y de los regantes por hacer un uso de la energía más sostenible, más limpio. Y se están haciendo políticas que incentiven la energía renovable. Tenemos en Andalucía, el propio nombre lo indica, sol. Andalucía viene de sol. Tenemos una fuente de sol inagotable. Se está cada vez más implementando fuentes de generación de energía fotovoltaica para reducir los costes energéticos y además para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, de CO2 y, por tanto, cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible y del cambio climático. Yo, para finalizar, quiero hacer 3 comentarios. Uno, algo que me dijo recientemente un guarda de otra región española, de Cantabria, del Valle del Liébana. Él había estado 10 años en una fundación para protección del lobo y me decía: el mayor atentado contra la naturaleza, es decir, contra el medio ambiente, es decir, contra el paisaje, es la despoblación rural. Y, sin duda, el regadío es capaz de asentar población en el medio rural. ¿Y qué hemos hecho, en particular nuestra organización, y por lo que un poco estamos aquí? Pues hemos presentado 2 vídeos que estarán en la sala, entiendo, de exposiciones de los vídeos. Uno que demuestra el dinamismo del regadío, lo que ha ayudado a modelar el paisaje y el agua en la región, en Andalucía, lo que se puede observar desde los satélites. El vídeo se llama Mosaico de regadíos admirados a 786 kilómetros de altura, que es la altura a la que van los satélites del programa Copérnicus, los Sentinel. Y por otro lado, hemos hecho también otro vídeo para valorar la importancia de las infraestructuras hidráulicas, presas, canales, balsas y acequias que han facilitado el asentamiento de la población en el territorio rural. Por eso este otro vídeo se llama El regadío como fuente de vida, balsa de Melendo, que es una balsa que se encuentra al final del canal del Bajo Guadalquivir, que es la última infraestructura y la infraestructura de riego más importante de Andalucía, que atiende a 100.000 hectáreas. Muchas gracias. Están invitados todos a ver el vídeo en la sala de vídeo. Vamos a dar paso, por tanto, a la serie de ponencias. En primer lugar, doña Carmen Caro Jaureguizaldo, coordinadora del Plan Nacional de Paisaje Cultural del Instituto de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y Deporte de España, con la ponencia La Política Nacional del Paisaje en España. Good morning. I'm going to speak in English, which is going to be quite an effort because it's a long time since I haven't said a word. But I think that for our foreigners, for our friends that have come from abroad, I'll try to do my best. So it's going to be the Spanish people that will have to be patient this time. I've brought some beautiful photographs, all of them from Andalusia. So you have a good idea of what this country is, and you come back. So maybe in my presentation you will lack some. It will be difficult to read what's said there, but well, at least you'll have the photographs. Let me just say a word about this photograph and the last one. They are from Sevilla. It's 1868 or so. These are one of the very first photographs we've got from
from Spain when French photographers came to, French and English photographers came to identify and to reproduce our historical heritage. I think that to all of you that have heard me before, I've always have to talk about the multiple agents that deal with at least landscape from the cultural point of view, from the cultural landscape. I'm afraid, as I'm from the Ministry of Culture and Sport, our perspective related to landscape is mainly cultural. So those are the agents that deal with what we call cultural heritage and cultural landscape. I know that it's just a very partial view of landscape, but well, that's, I'm afraid, our perspective from the ministry. So those are at the very at the upper side of the screen, you can see the ministries that deal with landscape, especially, as I told you before, with cultural landscape. There are several ministries that are very, very strong dealing with landscape, like, for example, defense. They've got large properties, castles, defensive architecture. Also, of course, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, which is the name we've got now. Ministry of Infrastructures, which is the one that deals with roads, highways, railways, airports. And then I always talk about this special fact. You know that Spain has 70 autonomous regions, which are quite independent. They are very independent. Those are regions that, in fact, have one of the most autonomy, let's say, in Europe. They can decide about many policies and have their own budget. And 2 autonomous towns, which are Ceuta and Melilla. Apart from that, we've got the provincial councils, which are very important for central area of Spain, which is there are almost no inhabitants living there. Most of the villages have 100 inhabitants, 200 inhabitants, and then those provincial councils are important. And of course, the 2 insular areas. And apart from that, of course, there's always the private owners that have to deal and have large responsibility on landscape and culture and cultural landscape. I've been asked to talk about national landscape policy in Spain. The first thing I must mention is that we have no specific national law on landscape, but there are several laws, very important ones, which have been applied for a long time now and relate to landscape, of course. First of all, from the cultural policy point of view, we should mention the historical heritage law, and it refers only to historic sites and historic gardens, but we are really looking forward to a more specific relation to landscape in general. It would be an excellent idea to introduce a very small but important modification on that aspect. After that, we've got, of course, urban policy laws related to planning and urban planning and rehabilitation. They are very, very strong. I'm talking about national laws now. And then we've got laws related to environment, which also affect to landscape. There you can see there's an important and recent, it's 2007, law related to natural heritage and biodiversity.
and provides for natural resources, planning and management. And also there's another law from that same year which is related to sustainable development on rural environment. Also, we've got another law related to evaluation of environment. Agricultural policies are really important also. We've got mountain agriculture, livestock trails, and on mountain ridges, mountainous regions, and forests. And other policies which are as important as the ones we've mentioned before. There's a royal decree which has been updated on water. There's a very, very strong law in Spain related to water. Obviously, since very, very old times, as the experts have already told you, been fighting against the lack of water mainly. That has been a permanent objective since we have been occupying the peninsula, the Iberian Peninsula, so it's a fight always. And we try to make the most of very, very small water in most of the country. And also there's a very strong and recent law related to coasts. As you know, tourism has changed absolutely the coasts in Spain. Tourism and Spaniards, both of us all together. And we've built a lot, let's say, sometimes not as it should have been done. So there's a new law on the shores, related to shores. And well, those are the most important, let's say, laws related to what we could say landscape in general, referred to the whole of the country. But as I told you before, there are 7 autonomous regions which are really autonomous. And of those 17 autonomous regions, or comunidades autónomas, as we call them, 4 have regulated and have legislated on landscape. Those are the regions where there's a specific law related on landscape, and it's worth mentioning that two of them, it would be the case of Valencia and Catalonia, are highly populated. They are both in the Mediterranean, and the other 2 are less populated, especially the last one, Cantabria, which is in the northern part of Spain. It's in the Atlantic Ocean, in the Cantábrico. So really, it shows an interest. Some of those, 2 of those are, 3 of those autonomous regions are really large in area, and one is quite small, which is Cantabria. But is the fact that there are only 4 autonomous regions that have legislated in landscape does not mean that the other communities, the other autonomous regions, are not troubled or interested in landscape. They are. In fact, there are 2 drafts for new laws related to landscape. But sometimes things are not as quick, as you well know, as we would like. So what is it what we've done to, in a way, solve this lack of law? I talked previously about our relation to the Council of Europe and the European Landscape Convention. Since year 2000, we've been working hard in all the ideas that are in the European Landscape Convention, all sorts of landscapes. And
we've created what we call a national plan, which is a sort of tool where we participate the state, all the autonomous regions, experts, institutions related to landscape, like universities or private foundations or public foundations. And we meet twice a year, and we discuss about strategies, studies, something sensibilization, I'm not sure about that word. And well, it can work better, of course, but well, it doesn't work bad. let's put it that way. We follow absolutely what has been approved in the European Landscape Convention, and we have been recently recognized as the Spanish Observatory for the European Landscape Convention of the Council of Europe. That means that in a way we will have to coordinate much better with the autonomous regions and be able to produce a document where we can check or consult what has been done or the results of the year round. Among other things, but at least we would like to produce some sort of document with the activities of the whole area. Some projects on specific subjects that we've worked. You know this, I've already talked to you about them. We are trying to produce very solid and profound documents on at least the most characteristic landscapes of Spain. As I told you before, we've got more than 1,300 identified areas with their specific characteristics, but on the whole, there are common landscapes. Of course, olive trees, of course, vineyards, and dehesa, which I know it's been studied also in Finland. There's a person here who loves talking about the dehesa. At first he told me about the dehesa, which I thought it was a sociedad anónima of some way, but no, it's the dehesa, which is the most characteristic landscape in Spain, we would say. Then we've got urban studies like the one in Lorca, and these are the ones that we are now dealing with. Esparto, which is a very typical plant just of this side of the Mediterranean. Also, we are working with specific peri-urban projects like the ceramics in Spain, and also about what has been said by Florencio this morning about management of special landscapes. This is what we are doing now. So if you need more information about what we are doing, what we would like to do, please contact us here. Of course, we will take note of everything that will be said and try to do our best to follow those lines of work. Thank you. Sí, buenos días. Vamos a ver, quiero informar que llevamos 1 hora de retraso en este momento. Somos sevillanos, andaluces, españoles y latinos. Y estamos muy orgullosos de ser latinos, pero por desgracia eso nos lleva a la impuntualidad. Así que pido disculpas y le voy a pedir a los ponentes, podéis ir subiendo al siguiente ponente, que intenten de alguna manera cumplir con el tiempo, los 10 minutos que tiene cada uno. Porque lo que sí les digo ya es que hoy no van a comer a la hora europea, que está fijada, 12:30, van a comer a la hora española, que será sobre las 2 de la tarde. Bueno, la ponencia que viene a continuación se llama La evolución del paisaje y escenarios futuros de un gran río peninsular.
La va a impartir la señora doña Asunción Rodríguez Montejano, arquitecta urbanista de la empresa Prointec del Grupo Indra de España. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es un gusto compartir este encuentro tan inspirador, la verdad, en una ciudad como Sevilla que huele ya a azar. Los que hayáis paseado habréis tenido la ocasión de comprobarlo. Voy a hablar en español, intentaré hacerlo despacio todo lo que se pueda y ciñéndome al tiempo. Lo voy a intentar. Bueno, efectivamente, el que presento ahora es un trabajo profesional y también de investigación que hicimos en el contexto de un encargo por parte de la Secretaría General de Ordenación del Territorio, representada por Andreas Hildebrand en aquel momento, quien nos lo encargó. Y es la Estrategia para el Paisaje Transfronterizo Fluvial del Bajo Guadiana. Y bueno, que está representado aquí en esta diapositiva, como ven, de forma muy abstracta, ¿no? Y aludiendo a lo que es la raya. Este trabajo era posterior a otro encargo previo, que fue el manual para pequeños municipios del Bajo Guadiana, en esta misma zona, bueno, un poco mayor, y previamente al cual habíamos abordado el Plan Director del Paisaje Urbano de Madrid, con lo cual, digamos, con una inercia paisajera bastante grande. Es importante señalar también que ese trabajo se elaboró a la vez que se encargaba también por parte de la Secretaría el Plan de Desarrollo Territorial del Bajo Guadiana, en este mismo territorio, con lo cual había una confluencia que creo que fue muy interesante en aquel momento de acciones territoriales de desarrollo con acciones paisajísticas de protección, gestión, ordenación y de fomento del paisaje que se retroalimentaban, ¿no? No voy a entrar en la estructura de la estrategia porque aquí sí nos podemos ir de tiempo, pero bueno, lo que está claro, como veis en el gráfico, es que se determinaron desde el punto de vista de paisaje unidades de paisaje, ahora veréis un poco cómo muy rápidamente también. Se trató sobre los paisajes urbanos transponiendo simplificadamente el manual de buenas prácticas para pequeños municipios que habíamos elaborado con anterioridad. Se trabajó sobre la integración de las grandes infraestructuras, sobre todo las de energía, ¿no? Porque en aquel momento fue crítico el tema y seguirá siendo seguramente, ¿no? Las infraestructuras eólicas en una zona como el paisaje del Guadiana, el corredor del Guadiana, que es esencialmente ventoso, ¿no? De ahí los molinos de viento que provienen de otras épocas, y bueno, y se identificó el eje del Guadiana como el espacio principal de intervención. Todo esto se acompañaba de una serie de programas transversales de fomento del paisaje y la puesta en valor del patrimonio, una red de itinerarios blandos para descubrir, redescubrir y disfrutar de los territorios de interior, sobre todo del hinterland, apoyado en unos caminos, unos grandes recorridos, vías naturales, caminos naturales y vías verdes que ya existen, y una red de miradores con esa función, yo creo, tan maravillosa del mirador, que no solamente es disfrutar de las grandes panorámicas, sino ser conscientes y críticos con las transformaciones del paisaje. Son espacios de conciencia los miradores, ¿no? Un repaso muy rápido por el mosaico, ni me detengo, el mosaico de paisaje, sobre todo del hinterland que encontramos, las señas del patrimonio cultural que relataban muy claramente la historia de este territorio sin apenas interferencias, porque es un territorio muy nítido todavía, bastante despoblado y cuyas huellas patrimoniales se manifiestan con mucha nitidez y pueden narrar perfectamente la historia y rubricarla, ¿no? O restos de los que fueron en su día grandes desarrollos económicos vinculados a la minería, la franja pirítica ibérica, transfronteriza, cuyos restos ahí están y son elementos que en cualquier momento se pueden activar porque son de una belleza, desde el punto de vista de la ruina, muy interesante, ¿no? Y entonces, focalizando ya en el eje principal del trabajo, que era el que como unidad fisiográfica era la cuenca fluvial el corredor fluvial del Guadiana, al identificar las unidades de paisaje ya se convierte en primera instancia en la cuenca fluvial del Guadiana para posteriormente convertirse en la cuenca visual del Guadiana, ¿no? Aquí hacemos un ejercicio de conceptualización y discriminación de un ámbito, el ámbito que es visible a través de ese río que debía ser navegable y es lo que estaba en el espíritu del proyecto Andalbagua.
al que se remite siempre este trabajo, y aquí veis representada de una forma muy abstracta pero muy real para lo que nosotros era ese ámbito preferente de intervención, espacio de convergencia y oportunidad paisajística, ¿no? Cuando eso se cruzaba con las unidades fisiográficas y de paisaje de este territorio, veíamos que esta cuenca visual efectivamente atendía a una cierta heterogeneidad, pero también a una cierta monotonía en el paisaje, que se abre en la desembocadura, donde se concentran las instalaciones de sol y playa, tanto en la margen derecha portuguesa como en la margen izquierda del río española, todos los desarrollos vinculados tanto a Montegordo y Villarreal de Santo Antonio como a Ayamonte y todas las islas, ¿no?, que colonizan esta desembocadura, el estuario, y algunas otras actuaciones como Costa de Suri, por ejemplo, que eran como proyectos de crecimiento en un modelo que bueno, pues que aquí paró en un momento de crisis y que habría de alguna forma que poner en cuestión, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que cuando analizábamos esta cuenca del Guadiana, ya cuenca visual, detectamos que efectivamente había protecciones de tipo ambiental de todo tipo. Se protegía el agua, se protege la tierra vinculada a este espacio, lugar de interés comunitario, pero sin embargo no tenía este espacio una entidad, de alguna forma, una reconocibilidad por parte en el imaginario colectivo, ¿no? Era un lugar protegido ambientalmente sin más, ¿no? Y lo que decidimos, utilizando las propias herramientas del paisaje, ¿no?, y lo que Alain Roger habla como de paisaje, como invención cultural, decidimos inventar o reinventar el paisaje fluvial del Bajo Guadiana. Y una reinvención, más que una invención, una reinvención cultural en clave contemporánea de este espacio, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues desde el punto de vista teórico, pero también práctico, proponíamos acometer ese trabajo de reinvención de este espacio cultural, de este paisaje cultural quizás, no tanto por sus características intrínsecas, sino por su deseo de serlo, ¿no? Yo no sé si hay paisajes culturales too big, ¿no?, como dirían los ingleses, ¿no? Pero lo que teníamos claro es que habría que reforzar esta entidad de la cuenca visual del Guadiana desde 3 dimensiones, ¿no?, desde 3 planos. Ese territorio transfronterizo fluvial del Bajo Guadiana como lugar, como forma y como imaginario, ¿no? Evito siempre la palabra identitario por su adscripción, quizá por su connotación política, aunque aquí se pretendía la identidad del propio paisaje, no del vecino vinculado a él, no de otros términos, pero me gusta parafrasear al filósofo Massimo Venturi Ferriolo, con quien he coincidido en algunas ocasiones, y me gusta cuando él habla de reconocibilidad de paisajes, no de identidad de paisajes, ¿no? Como lugar, ¿qué necesita este espacio para convertirse en un lugar? Pues lo primero que necesita es un nombre, ¿no?, que no tiene. Quizás sea el momento de reconocerlo activando viejas reivindicaciones de este espacio como parque natural, no lo sé, o como paisaje cultural, o como área experimental, o simplemente generarle una imagen de marca que no tenga más adscripción administrativa o institucional, pero necesita llamarse y ser reconocido de alguna manera. Y por otro lado, si pretende ser un territorio activo, va a necesitar desde la ordenación de su propio territorio una red, ser un paisaje conectado, un paisaje innovador, un paisaje inteligente, poniendo en marcha las nuevas tecnologías. En el fondo, la ordenación del territorio necesita darle ese impulso que seguramente está ya incluido en la estrategia que se lanzó en su día. Y tengo que ir muy rápido, esto lo voy a saltar. El paisaje como forma, ¿no? Ese fortalecimiento, veíamos tres planos, ¿no? El paisaje como lugar, como forma y como imaginario. El paisaje como forma alude a la reivindicación o al fortalecimiento de la dimensión estética del paisaje. Aquí ya no decimos lo que desde el punto de vista de desarrollo territorial se debe o no debe hacer, sino que lo que se haga bien. Reivindicar la arquitectura del paisaje, reivindicar el landscape urbanism, reivindicar el sentido común, la sinceridad de la ingeniería, la buena arquitectura y el buen diseño para un paisaje, un ámbito, un territorio que debe protagonizar ese tipo de cuestiones, ¿no? Lanzamos algunos ejemplos de cómo no solamente los paisajes son bonitos o son perspectivas muy singulares, sino que los objetos que hacen
posible disfrutar de esos paisajes también lo sean, ¿no? Y en el caso de los pequeños municipios, en el manual hicimos algo así como una especie de guía gráfica, ¿no? Para que se entendiera muy bien en aquellos lugares que no tienen demasiados recursos, ¿no? Ante una situación como la que ven en la esquina superior izquierda, ¿qué cosas se pueden hacer? Aquí ya no estamos hablando tanto de paisaje, sino de decoro, ¿no? Sino de sentido y apropiación de la ciudad como algo propio, ¿no? Con muy pocos recursos se puede hacer que los lugares se serenicen al menos, ¿no? Y bueno, esta foto era muy clara, ¿no? El antes y el después. El antes es la de arriba y el después es la de abajo, o al revés. El antes es la de abajo y el después, o la situación actual, es la de arriba, ¿no? Con estos pares de fotos queríamos un poco transmitir. Y ya para finalizar, un minuto más, la última parte de reforzamiento de este paisaje fluvial del Guadiana como imaginario, ¿no? Como construcción mental que las personas al pronunciar esta palabra se acuerden o se remitan a un cierto significado, una construcción mental, ¿no? Y en este sentido aludíamos a la generación de una forma más clásica, ¿no? De un sistema de representaciones, ¿no? Al igual que los paisajes ingleses son arquetípicos y se han producido a partir de representaciones pictóricas o los propios de la Provenza, ¿no? Donde el paisaje se parece al cuadro y no al revés, proponíamos generar un sistema de representaciones a través de vídeos, de cine, de música, de artes plásticas, pero la propuesta yo creo que más interesante, trasladando todas estas representaciones a un plano del territorio y del arte contemporáneo, sería, y aquí un poco enlazo con lo que decía el alcalde, ¿no? La creación progresiva en este paisaje sin nombre todavía, de un espacio de experimentación contemporánea, un laboratorio transdisciplinar, no solamente artístico, que a través de la intervención en el paisaje, yo creo que el arte últimamente colabora con artistas en proyectos de ciudad y creo que el artista reúne la sensibilidad y la crítica suficientes como para apoyar en la construcción de este tipo de cuestiones, ¿no? Reflexionar críticamente sobre los fenómenos contemporáneos con el agua como protagonista, ¿no? El agua y el cambio climático, el agua y la contaminación, el agua y la biodiversidad, el agua para todos, el acceso al agua, el consumo de agua, las reservas de agua, de todas estas cuestiones, más todas las que marco debajo, podríamos reflexionar en este laboratorio que se crearía con acciones concretas sobre el territorio y programación. Y quiero finalizar con esta imagen, que quizá no es la más bonita de los proyectos que esos artistas, Cristo y Jean-Claude, tienen, pero bueno, que sí que se llaman Running Fence y cada uno, ya sabéis que el arte se interpreta a gusto del consumidor, cada uno que vea lo que quiera, pero yo veo algo aquí como un tratamiento o como un pensamiento, una reflexión sobre el mundo de las fronteras que se han de disolver, que es un poco el espíritu de Europa, y ante fenómenos que quizás tiendan justamente a lo contrario. Y bueno, pues esto es todo. Siento haberme... Muchas gracias. Muchas gracias, Asunción. Ahora toma la palabra don Lucas Perea Gil, que es el director del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la Empresa de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, EMASESA, con el tema de la ciudad saludable, agua, espacio público y ciudadanía. Cuando quieras, Lucas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes de empezar, voy a hacer una pequeña referencia a qué es EMASESA, la empresa pública del agua de Sevilla. Gestionamos el agua en el área metropolitana de Sevilla, son 12 municipios, 1.065.000 habitantes, somos 850 personas y unos ingresos de 167 millones de euros en 2018. Con estos 4 datos, yo creo que por lo menos para enfocar un poquito a qué nivel nos estamos moviendo. ¿Por qué estamos aquí? Una de las evidencias o de los datos que he encontrado ayer por la noche precisamente buscando por las redes sociales, por mucho que algún gran político estadounidense se empeñe, es que hay datos objetivos para decir que las cosas están cambiando, que el clima está cambiando. Hay un incremento de la temperatura en el mes pasado, en febrero de 2019, comparado con la media de los 30 años anteriores. Y estos son datos objetivos. En Europa se está notando ese incremento de la temperatura. En otras zonas del mundo hay una bajada de temperatura muy grande. Ha habido unas tormentas muy grandes este invierno en la parte de Canadá.
y se nota perfectamente en los mapas que ha recogido Copérnico. ¿Qué es lo que hacemos a nivel local? A nivel local yo voy a plantear dos estrategias que estamos siguiendo y algunas pequeñas actuaciones. Dos estrategias que se basan en la innovación, en la participación de las personas y teniendo el agua como eje conductor. Porque, como hemos visto hasta ahora, el agua es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Pero nosotros, como empresa pública del agua, creemos que también es una de las soluciones que hay para este cambio climático. Quiero hablarles de un nuevo modelo que hemos diseñado en la empresa pública del agua junto con la Universidad de Sevilla a la hora de hacer intervenciones en las ciudades. Hemos hecho un nuevo modelo donde hemos establecido indicadores desde el punto de vista ambiental, de salud y de uso del espacio público. Mediante procesos participativos analizamos qué es lo que hay ahora mismo en las calles y cuando planteamos una renovación de nuestras infraestructuras, de las redes de agua potable y de saneamiento que gestionamos, queremos que la obra termine de una forma más saludable, que sea una temperatura menor la que puedan encontrar en la calle y que pueda utilizarse mejor el espacio público. Modificamos el espacio urbano, con lo cual es importante que las personas puedan opinar y que al final consigamos un confort térmico mayor. En Andalucía, como ya se ha contado hasta aquí, tenemos un clima un poquito más cálido que en otras zonas del norte de Europa. Durante varias semanas al año no bajamos de los 40 grados, con picos en veranos de 46, 47 y 48 grados a la sombra, con lo cual para nosotros el confort térmico es un aspecto muy importante. ¿Qué hemos hecho con esta obra? Básicamente mejorar la movilidad, cambiar todo el mobiliario urbano, hacer ese nuevo paisaje urbano de forma que el verde tenga una mayor presencia, que además las plazas y espacios sean utilizables, eso es importante, y todo ello con una gestión más adecuada del agua. Para ello hemos incorporado sistemas de drenaje sostenible, hemos cambiado los tipos de asfalto que utilizamos, hemos puesto aceras que son permeables, de forma que el terreno no se reseque. La impermeabilización de la ciudad es un problema para el suelo, es un problema para los árboles y eso al final termina siendo un problema para las personas. Hemos hecho una obra en la calle El Greco, 1,5 millones de euros, termina, creo que es la semana que viene, es un proyecto piloto. Dentro de un año esperamos tener los indicadores ambientales que nos demuestren que esta forma de hacer las obras en las calles mejora nuestra calidad de vida. Y apoyándome un poquito en la introducción que ha hecho nuestro alcalde, quiero contarles un poquito el otro proyecto que sigue estas mismas líneas estratégicas, que se llama Cartuja Canat. Cartuja Canat es un proyecto que va en la misma línea, es decir, modificar, adaptar la temperatura del área, modificar el uso del espacio público para que sea más utilizable por las personas. En la isla de la Cartuja, una zona de la ciudad que fue muy conocida hace 25 años durante la Expo Universal, conviven 30.000 personas a diario que van allí a trabajar todos los días. Es una zona muy calurosa. Y había un sistema de climatización obsoleto ya, que se utilizó durante dicha Expo y que se ha decidido reutilizar o reformar para hacer un proyecto que tiene un presupuesto de 5 millones de euros, que cuenta con una financiación del 80% de acciones urbanas innovadoras y que va en la misma línea. Acaba de empezar este proyecto hace 3 meses, en noviembre de 2018, y, por supuesto, no tenemos ahora mismo datos, pero sí es interesante que sigue la misma línea, sigue la innovación, persigue hacer una modificación de ese uso del espacio público, crear, mediante el uso del aire, del agua y de los nuevos materiales, una zona que es más utilizable. Hay otras actuaciones ya a nivel local. Tampoco me quiero extender mucho para no destrozar el horario que nosotros mismos hemos hecho, pero sí me gustaría apuntar algunas actuaciones que a nivel como empresa podemos hacer y realizamos.
actividades relacionadas con la economía circular como la codigestión. Gestionamos más de 100.000 toneladas de residuos orgánicos de otras empresas en nuestras depuradoras, y eso nos ayuda a no solo eliminar esos residuos, sino que generamos la eficiencia energética de nuestras depuradoras. Todos los lodos de la estación de tratamiento de aguas potables son valorizados. Tratamos todas las arenas de la limpieza de nuestras redes de saneamiento. Reutilizamos aguas de proceso. Uno de los aspectos más importantes, aquello que quieres controlar tienes que medirlo. Nosotros controlamos nuestra huella de carbono. Llevamos ya un 18% de reducción con respecto al año 2015, que es cuando empezamos a hacer esa revisión. Y queremos, en el año 2015, llegar a ese 30% que nos hemos fijado. La eficiencia hídrica. Antes hablaba un compañero aquí arriba de unas pérdidas de las redes de abastecimiento de hasta el 40%. Nosotros tenemos un clima subtropical en Andalucía y en Sevilla en concreto, y nos ha hecho trabajar en el tema de las pérdidas de las redes de abastecimiento. Actualmente tenemos un 11,20%. Hemos trabajado mucho en la gestión de la demanda, no en la gestión de la oferta, sino en el agua que consume la gente. En 1992, en el año de la Expo, cada habitante consumía 175 litros al día. Hoy en día estamos en 112 litros. Ese es un trabajo que se ha hecho con la población, con todos los usuarios, con los sistemas de medida del agua y con la eficiencia de las redes. El uso que hacemos de todas nuestras instalaciones redunda en nuestro beneficio. Gestionamos 6 embalses. Esos embalses están a las afueras de la ciudad y metiéndose en otras provincias, como es en la provincia de Huelva, y una adecuada gestión de estos embalses, estamos hablando, lógicamente, de que es campo, nos permite evitar la deforestación, evita que se nos colmaten los embalses, y por ello, además, luego hacemos otras actuaciones que van encaminadas a preservar la vegetación. Además, reducimos nuestro consumo eléctrico. Tenemos actualmente un 19% del parque de vehículos que es electrífico. Hemos creado un pool de vehículos para que el consumo eléctrico sea cada vez menor. Y nuestra autosuficiencia energética está actualmente en casi el 84%, siendo el 100% de la energía que utiliza la empresa de aguas de origen renovable. No quería extenderme más. Sí quería darle las gracias a Maguelón por haber conseguido traer aquí el taller europeo y, por supuesto, aunque no esté aquí, volver a darle las gracias a Florencio Zoido por todo el trabajo que ha hecho por nosotros. Muchas gracias. Bueno, tocará la ponencia titulada Los usos y la gestión histórica del agua en los paisajes de interés cultural de Andalucía, impartida por el señor don José María Rodrigo Cámara, director del Laboratorio del Paisaje, Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi agradecimiento a los directores de la mesa del taller, a la organización y a todos los colegas aquí presentes. Bueno, decir ante todo que, aunque se ha puesto que soy director del Laboratorio de Paisaje, no lo soy. Soy miembro del Laboratorio de Paisaje, para que todo quede claro, ¿no? Bueno, en principio nosotros traemos esta ponencia dedicada a lo que sería patrimonio cultural y agua. Cuando se nos hace el encargo de cómo abordar digamos, esta comunicación, pensamos que puede ser una buena idea utilizar un proyecto en curso que tenemos en el Instituto, que serían los paisajes de interés cultural, y ver como experiencia, como experimento, de una manera muy didáctica, cómo el agua está incluida dentro de todo digamos, este proyecto, que son, a fin de cuentas, una mirada con lupa sobre la generalidad del paisaje andaluz. Y aquí vamos a tocar aquellos que están en esta selección de paisajes como de interés cultural y que, de alguna manera, pueden ilustrar bien el motivo del
de este taller, el cambio global y a qué retos nos enfrentamos desde el propio patrimonio cultural, ¿no? Bueno, iré rápido. En principio nosotros utilizamos el registro de paisaje y hablaremos un poco del contexto en que se desarrolla. Estableceremos qué selección de paisajes hemos hecho y con ello vamos a hablar de qué significación, cómo está el agua incluida dentro de esos paisajes y finalmente, la última parte de la presentación, digamos unas notas de reflexión, que nos sirvan de reflexión y que cierren un poco el comportamiento o el papel del agua dentro de estos paisajes de interés cultural. El proyecto de registro de paisaje nace de otros proyectos anteriores, que es la caracterización del mapa de paisajes de Andalucía. Tuvo lugar una publicación que se denominó Tiempo, usos y espacios, el patrimonio, el paisaje en el patrimonio cultural de Andalucía, y de ahí fue una visión regional, la escala fue regional, y se establecieron una serie de demarcaciones de paisajes que desde el punto de vista cultural nos podían ser interesantes para organizar un trabajo a futuro, ¿no? Posteriormente, el proyecto que acabamos de presentar a nivel de publicación es el proyecto del registro de paisajes de interés cultural de Andalucía, donde hasta ahora se han seleccionado 116 paisajes y que la aproximación en escala es una escala local, con lo cual se produce como un detalle, ¿no?, sobre el estudio. La información está disponible en la web del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y recientemente tenemos una publicación, ya en la calle, de la que aquí presentes pueden consultarla porque me he traído algunos ejemplares a libre disposición vuestra. Bueno, el registro de paisajes y cómo se coordina o cómo se integra dentro de la filosofía del Convenio Europeo del Paisaje. En este gráfico podemos ver en la parte izquierda cómo partimos de los paisajes andaluces, que son la base de estudio o la base del registro. A continuación tenemos un punto intermedio que serían los agentes públicos o privados, o la ciudadanía o la sociedad en definitiva, que selecciona o extrae, qué paisajes son de interés desde su punto de vista, y se produce lo que sería un proceso de documentación de esos paisajes. Ese proceso de documentación, en definitiva, lo que está generando es conocimiento y lo que está generando es sensibilización. Ese fruto de documentación de esos paisajes se procede a una selección y se integra dentro de lo que sería el registro. Es decir, esta sería, de una manera muy breve, la filosofía que ordena el registro de paisajes de interés cultural como una herramienta que no está terminada y que acepta la integración o la participación pública. Sería, como veis a la derecha, cumplir con los objetivos que se pretendían en las orientaciones para aplicación del convenio del paisaje, que serían reconocer el papel del conocimiento, reconocer, promover la sensibilización sobre los paisajes y, por último, como importante, favorecer la participación pública en la selección o en el trabajo sobre estos paisajes. Bueno, en el registro, para elaborar el registro, se construyó por parte del Instituto una clasificación previa de paisajes. Aquí veis el cuadro de clasificación, que en la columna de la izquierda podéis ver que son 5 sistemas, unos sistemas generales por donde encajar o por donde clasificar los paisajes que nosotros nos vamos a encontrar en el territorio de Andalucía y ese árbol primero de 5 sistemas se desarrolla en una serie de tipos y una serie de subtipos que también quedan abiertos a posibles incorporaciones, modificaciones, incrementos, etcétera. Esta clasificación finalmente ha sido muy útil para, reconocer cómo está presente el agua en los paisajes que tenemos seleccionados. Hemos seleccionado en un color rojo intenso lo que serían esos paisajes que tienen que ver con la obtención y transformación de los recursos, los paisajes culturales que tienen una significación más económica, con lo cual los paisajes de la agricultura, como no puede ser de otro modo, están muy presentes, o los paisajes vinculados a lo que hemos llamado al agua y el viento, que serían esos paisajes culturales que tienen una especial conexión con lo que serían los usos ancestrales del agua en los medios rurales andaluces.
Pero luego el agua también está incardinada en otros elementos de esa tipología. Los podemos encontrar como una parte importante de los sistemas de asentamiento, como una parte importante de los sistemas de comunicación o de transporte dentro de lo que sería el territorio de Andalucía. Incluso en el sistema que denominamos de seguridad y defensa hace referencia a todo el papel que cumple el agua como parte de, digamos, de sistemas defensivos, del tema de las fortalezas, de castillos, es decir, con un papel importante a nivel del legado cultural que podemos ofrecer en Andalucía. Y por último, también no olvidamos dentro de esta clasificación que el agua también se inserta dentro de esos paisajes idealizados, de ese sistema que veis digamos, en la inferior izquierda, que son los sistemas asociativos, ideológicos y asociativos, donde el agua se convierte en digamos, en un trasunto de simbolismo, de idealización, de carácter estético, es decir, eso también lo contemplamos dentro de esta clasificación de paisajes. Bueno, esto es una visión general de la región con todos los paisajes que ahora mismo se encuentran en el registro, y los que tienen una forma, tienen un símbolo de triángulo, son los que, digamos, hemos hecho esa selección para, digamos, para esta exposición. Veis, digamos, la extensión ahora mismo que tiene el registro. De ellos, por hacer digamos, un panorama muy rápido, más del 62%, más del 60% se encuentran dentro de lo que sería en el sistema de paisajes de obtención y transformación de recursos. Le siguen muy de cerca los sistemas de asentamiento, con un 17%, los sistemas de seguridad y defensa ocuparían un 13% de esos paisajes que hemos seleccionado y que forman, digamos, el cuerpo principal de a dónde se ascriben dentro de esa tipología los paisajes, digamos, vinculados con el agua dentro del registro. Luego, los paisajes de comunicación, o los sistemas de comunicaciones y transporte, o los sistemas ideológicos y asociativos, pues ocupan un escaso 3%. Vamos a verlo. Bien, ¿y cómo se encuentra insertado el agua dentro de este modelo, dentro de este registro de paisajes? Nosotros, para hacer, digamos, la presentación de una manera didáctica, hemos diferenciado 5 maneras de entender el agua dentro del registro. Por un lado, nos ha gustado denominar el agua habitada a aquellos paisajes que tienen el agua muy cerca de lo que sería el sistema de asentamientos de pueblos, núcleos rurales, es decir, ciudades, que el agua desempeña un papel importante. Y eso le denominamos el agua habitada, porque es la capacidad topológica del agua como para hacer lugar, ¿no? El segundo modo de significación sería el agua estratégica, que lo vinculamos con el agua al servicio de ese patrimonio cultural vinculado a la defensa del territorio. Desde tiempos medievales es una cosa evidente a nivel del sistema de fortalezas, de guerras, de defensa que ha tenido el territorio en épocas antiguas. Incluso también incluimos el agua estratégica, incluimos aquí también el papel del agua o de las líneas de agua como líneas de comunicación, y eso tiene un papel estratégico histórico desde nuestro punto de vista. En tercer lugar, digamos, el número mayor de paisajes que tenemos incluidos sería el agua nutriente. El agua relacionada con la agricultura, con el medio rural, con los regadíos, con el uso ancestral del agua. A eso nos referimos con el agua nutriente. El agua enérgica, que sería el cuarto modo de significación, tiene que ver con el agua en los sistemas de transformación de su movimiento en energía, como los molinos de viento, molinos hidráulicos, que generan también paisajes muy interesantes, vinculados también a la agricultura, pero de alguna manera nosotros incluimos también aquí a los paisajes, digamos, de los embalses que tienen una larga tradición en Andalucía. Nosotros los consideramos también como un elemento patrimonial de primer orden, y como ya veremos a continuación. Y por último, el agua idealizada, que sería ese comportamiento del agua dentro de las comunidades más pequeñas como un trasunto de sensibilidad, de estética, de representación pictórica, musical, poética, literaria, es decir, todo eso que el agua de alguna manera está marcando paisajes o está marcando por su propia presencia, está formalizando, digamos, paisajes digamos, recreados. Ese sería el sentido de ese último modo de significación del agua.
a continuación, para ir muy rápido, unas pocas imágenes sobre los distintos modos de significación. Por un lado, estamos viendo dos imágenes tanto de Sevilla arriba y de Córdoba. Dos ciudades que tienen frentes urbanos muy potentes y que están, de alguna manera, marcados por la presencia del propio río Guadalquivir. No solamente grandes ciudades, también el río Guadalquivir baña localidades más modestas como Montoro, que son espectaculares a la hora de visualizar el recorrido del río o de sentirse, digamos, identificados o simbolizados la propia población con la cercanía del Guadalquivir. O incluso ciudades aún más pequeñas, somos pueblos como Setenil, que, digamos, la propia configuración urbana de esta localidad está ajustada a lo que sería el paso por un cañón natural del propio río que lo cruza. El agua estratégica podría estar bien representado con esta imagen. Esto es el Guadiana, a su paso por Sanlúcar de Guadiana en el lado español y Alcoutín, un pueblo pequeño del lado portugués. Hemos visto antes imágenes en lo que nos ha ofrecido Asunción sobre la raya de Portugal, sobre el paso del Guadiana, y aquí, si en un momento fue una frontera política entre dos reinos, entre Portugal y España, que, como vemos en la imagen del castillo recién restaurado de Sanlúcar de Guadiana, hay una imagen potente de fortaleza o de defensa, hoy día parece que las cosas han cambiado y que los dos pueblos, parece que el río es una calle más del pueblo y que simplemente el pueblo es el mismo, no son dos. El agua estratégica también se manifiesta con esta visión de la utilización en transporte y comunicación de lo que sería un río, en este caso el Guadalquivir, a su paso por Lebrija en cuestión. Estamos viendo las grandes extensiones de regadíos tan importantes para entender el uso del agua en el Bajo Guadalquivir. Y aquí pues, lo consideramos también un agua estratégica, ¿no?, en el sentido de la comunicación. El agua nutriente tenemos innumerables ejemplos, son ejemplos vinculados con el mundo rural. Paso rápido, sobre todo son ejemplos de Granada, y también incluimos lo que sería el gran ejemplo del Bajo Guadalquivir, con las zonas regables, con canales y, digamos, más recientes, pero importantísimos para entenderlo desde el punto de vista patrimonial, lo que significa el agua. El agua enérgica lo podemos reconocer en muchos ejemplos de paisajes de molinos, como aquí cerca en Alcalá de Guadaira, en la zona granadina, en Alhama. Son también paisajes conformados por el agua, pero también por la utilización enérgica o como fuerza motriz para utilizarla como fuerza. Igualmente, aquí también en el Río Tinto. Bien, y finalmente una imagen de lo que sería el chorro, también como un papel patrimonial de primera magnitud, lo que sería eso. Y el agua idealizada serían ejemplos muy sencillos. Hemos destacado lo que sería el nacimiento de Guadalquivir por el hecho imaginario que eso conlleva a nivel de la propia conformación del río a lo largo de lo que sería el sur, de Andalucía, pero también el agua idealizada, digamos, genera fiestas, genera costumbres, tradiciones, o genera también actuaciones tan valorables como sería el culto al agua que existe en la Alhambra en tantos ejemplos, en el que pongo solamente esto de la propia Alhambra, ¿no? Bien. En la última parte, finalizando, tenemos, he querido hacer una reflexión sobre la protección y el futuro, o sea, el futuro de estos paisajes del agua, pero desde un punto de vista de la protección que hoy gozan, ¿no? Tenemos en primer lugar, lo que tenemos es un importante reconocimiento internacional, porque dentro de esta selección de paisajes, de estos 29 paisajes, más de la mitad están dentro de reservas de la biosfera UNESCO, y casi el 80% se encuentran dentro de zonas de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, lo cual son paisajes muy valorables, ¿no? Desde el punto de vista de la protección ambiental, el sistema de protección ambiental de la Junta de Andalucía, más del 60% están bajo protección de alguna tipología de figura de protección, en este caso 40% en parques naturales y un 24% como monumentos naturales. Desde el punto de vista de la protección cultural, hay cerca de un 80% contienen elementos que son declarados bien de interés cultural, que sería la máxima protección que otorga la legislación española al patrimonio cultural. De ellos, casi el 70% integra a monumentos, un 24% son conjuntos históricos y un 10% se reparten entre sitios históricos y sitios de interés etnológico. Por último, el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía contempla un 7% de estos paisajes seleccionados, un 7% están incluidos,
Pero esto no quiere decir que este sea solamente, digamos, a nivel de interés o que haya llegado al catálogo, sea lo que se ha hecho. También existe un innumerable, digamos, conjunto de bienes que se encuentran, digamos, inventariados, estudiados, que se pueden encontrar en la guía digital que desarrolla o que mantiene el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, y ahí podéis consultar mucha más información. Bueno, 3 notas para la reflexión y sería la última imagen, ¿no? Por un lado, nos damos cuenta que el poder del agua o el poder de los paisajes culturales que contemplan el agua da una magnífica entrada a la didáctica y a la sensibilización. Es decir, tienen una fuerza demostrativa muy importante, se encuentran en la base de ese respeto a la naturaleza y ese respeto a las tradiciones, digamos, ancestrales, y que empodera a las propias personas que viven en ese patrimonio. En segundo lugar, tienen un reconocimiento patrimonial importante a nivel natural, medioambiental y a nivel cultural. Y únicamente, pues nosotros lo que tendríamos que mirar es si todos esos instrumentos que tienen estos sistemas de protección, que tienen instrumentos como de la planificación, pueden ser mejorados para que estos paisajes se vieran aún más protegidos o aún más desarrollados con vistas a un futuro. Por último, estos paisajes tienen una fragilidad importante. Estos paisajes son importantes la gente que vive en ellos, la gente que mantiene los sistemas de regadío desde un punto de vista tradicional. Son sistemas frágiles porque estos lugares se despueblan y no hay, digamos, una suficiente renovación poblacional para mantenerlos. La globalización, y aquí entroncaría con lo que sería el objeto de estas jornadas, la globalización efectivamente tiene elementos muy positivos, muy importantes, pero también, de alguna manera, estos elementos más débiles, que pueden ser el patrimonio ancestral, rural, hay que pensar, evidentemente, cómo podemos, digamos, mejorarlos un poco más. Solamente eso, y disculpad la longitud de la ponencia. Gracias. Gracias, José María. Ahora interviene Cipriano Marín, que es miembro del Instituto de Turismo Responsable, ITR, y coordinador de la iniciativa Biosphere Smart de la MAP UNESCO en las Islas Canarias. Cuando quieras, con tu título Un turismo sostenible para los paisajes sin agua. ¿Ya está cargada? Bueno. No está cargada la presentación. Ok. Muy buenos días. Lo primero, pues agradecer a los organizadores el haberme invitado a este fantástico y interesante y, bueno, yo creo que crucial encuentro en la actualidad. En segundo lugar, manifestarles mi profunda alegría por volver a estar en esta tierra hablando de estos temas, del agua, aunque ahora hable de paisajes sin agua. Lo digo porque la experiencia acumulada aquí fue realmente maravillosa cuando tuve la ocasión de participar en el comité científico de aquel ambicioso programa llamado Doñana 2005. Con lo cual, ya que hablamos de agua, pues rendir homenaje a toda la gente que participó en aquel programa. Vamos a hablar Vamos a hablar precisamente de paisajes sin agua como paradigmas de la creatividad. Paisajes donde la escasez o la ausencia de agua constituyen la fuerza motora del paisaje cultural. Son paisajes que podríamos denominar inteligentes, porque la acción creativa para generarlo es de tal intensidad que demuestran la inteligencia en su concepción. En esta imagen que pueden ver es la parte oriental de Menorca, que es un paisaje sorprendente, árido, donde para gestionar la escasa cantidad de suelo y agua, pues se construyeron desde hace mucho tiempo más de 11.000 kilómetros de pared de piedra seca y es un paisaje paisaje cultural, que inserta 1.500 yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro, con lo cual estamos hablando de un paisaje inteligente inserto en un paisaje monumental. Pero
Ok. Pero también estamos hablando del turismo. ¿Cuál es la relación del turismo con este tipo de paisajes? También con los paisajes de agua. Simplemente darles la información, una información de que, bueno, y una recomendación, leerse la Declaración Mundial de Turismo Sostenible, porque el término turismo sostenible se acuñó en la Conferencia Mundial de 1995, de la cual tuve la suerte de ser el secretario general, y creo que es perfectamente válida todo lo que se vierte en esta declaración, que fue sustentada por todo el sistema de agencias de Naciones Unidas, empezando por la OMT y la propia UNESCO. Todo lo que se vierte es de total actualidad para los temas que estamos tratando, la relación de paisajes, especialmente paisajes culturales, y turismo sostenible. Hombre, no hay elementos que están insertos en esta declaración, tales como los novedosos desafíos del cambio climático y el cambio global, porque surgen en épocas posteriores. También indicar que el turismo aparece como un elemento transversal en la Convención del Paisaje, incluso desde la Carta del Paisaje Mediterráneo, donde hablaba de los riesgos del turismo masivo, algo que hay que tener en cuenta en una industria que ha crecido de forma exponencial, la mayor actividad de crecimiento exponencial en el planeta en los últimos tiempos, con crecimientos acumulados para los próximos años muy superiores a los anteriores. Aparece en la Convención el tema del turismo sostenible, pero aparece también en otros aspectos, como las convenciones regionales, como la de los Cárpatos, o en muchos lugares de la Convención donde se le nombra, que hay que discutir esto un poco, el turismo como motor de los paisajes o como motor del desarrollo sostenible. También aparecen en las convenciones, nombro los programas rápidamente, los programas de turismo sostenible del patrimonio mundial, es un referente importante para los paisajes culturales y en particular de los que vamos a hablar, y donde se habla de promover productos turísticos de calidad, y aparece también en el programa MAP de la UNESCO, que antes se nombraron las reservas de biosfera, de los cuales se les remito, le digo, para leer, porque creo que es un conjunto estratégico de recomendaciones importantes, la declaración de Castellet sobre turismo sostenible, sobre la estrategia de turismo sostenible en la red de reservas europeas del Mediterráneo. Bien, vamos a meternos en algunos casos de paisajes culturales, y como soy canario, pues voy a hacer publicidad. En primer lugar tenemos el paisaje de la Algeria. Esto sí es un paisaje cultural sin agua, absolutamente sin agua, creado sobre el lapilli volcánico. Se aprovecha la propiedad de captación del agua del lapilli para crear un paisaje vitivinícola excepcional. La forma es producto, o sea, el agua se obtiene nada más que por la transpiración de la atmósfera al lapilli, y la forma es producto de la protección del viento. Es un paisaje inteligente, podríamos llamar, producto de la fuerza de la imaginación ante la escasez. Utiliza la misma uva, que es la malvasía griega, que genera también otro paisaje fantástico en la isla de Santorini, en el cultivo de las vides en cestas. La Gavia, otro paisaje excepcional, donde en Fuerteventura, en el desierto de Fuerteventura, es una isla que es un desierto, las pocas precipitaciones anuales son recogidas por un sistema tremendamente inteligente. Tanto lo uno, un paisaje, como el otro, son elementos espectaculares de la oferta turística. Pero quiero decir que tanto en el caso de Fuerteventura como en el caso de la isla, que reciben 3 y 4 millones de turistas anuales, el turismo no paga por el paisaje, ni un duro. El paisaje de la otra isla se sustenta, el paisaje de Lanzarote, por la venta de 1 millón de botellas de vino Malvasía, por los viticultores. Y el paisaje de la isla de Fuerteventura se sustenta también por los agricultores. De acuerdo que hay una conexión entre turismo y producción, pero no tan fuerte como a veces pensamos.
Tenemos otro paisaje espectacular que está en proceso de inscripción en la lista de Patrimonio Mundial, que son las montañas sagradas de Gran Canaria. Es el centro de la isla, una isla que recibe 4 millones de habitantes. Es un paisaje que alberga las manifestaciones de una civilización antigua, de los antiguos aborígenes canarios, trogloditas, que vienen con su tradición del noroeste africano. Es un lugar, como Unamuno lo denominó, que es una tempestad petrificada. Es un lugar seco, árido, donde el agua era sagrada para los antiguos y donde aporta, este es un templo antiguo que le da santidad a estas montañas y donde el agua aporta también paisajes de almacenamiento subterráneo espectaculares. Curiosamente, es un lugar que ahora mismo está sometido a un proceso de buscar una solución turística inteligente para evitar la masificación, banalización y vulgarización, como ha ocurrido en otras partes de la isla. Son estrategias. Ahora mismo la gente habla de que hay que hacer ecoturismo, lo digo por nuestra experiencia a lo largo de todo este tiempo. Se habla de ecoturismo, ya, 2 minutos, vale. Se habla, pues 3 minutitos. Se habla de ecoturismo, se habla de turismo sostenible, turismo cultural, etcétera, etcétera, muchos turismos. Pero mi experiencia a lo largo de todo este tiempo es que cada paisaje necesita su definición porque el hábito no hace al monje. Este es un ejemplo bastante bueno que les propongo, que es la Reserva de Biosfera de Edana. Es una reserva de biosfera en Jordania, donde hay un proceso de estrategia de turismo en defensa del paisaje cultural impresionante. Podemos hablar que es una estrategia de turismo sostenible de nuevo tiempo. Economía circular, recuperación de los paisajes tradicionales, energía 100% renovable, o sea, un modelo a seguir. Otro paisaje que podemos decir que son las salinas. Rápidamente son los paisajes de la sal. Me dirán ustedes, son de agua, pero bueno, en realidad los consideramos paisajes minerales. Hace ya aproximadamente también, en el Paleolítico Inferior, en 1995, lanzamos la iniciativa de recuperación de las salinas a lo largo de la costa europea. Andalucía fue parte de este proyecto y aquí tenemos casos como las salinas de Janubio en Lanzarote o las salinas de Fuencaliente en La Palma. De nuevo aquí, en el caso de La Palma, es la economía de la sal la que mantiene el paisaje y el turismo la complementa. Lo uno sin lo otro es muy difícil, sin el creador del paisaje y la economía local es muy difícil mantenerlo. Aquí tenemos otros casos que son los de Marsala y Guérande. Guérande es ampliamente conocido porque ha logrado comercializar la sal como un elemento distintivo y el lugar como un lugar poético. Las conclusiones. En general, estamos hablando de paisajes que están en riesgo y no tienen sustitutos evolutivos. Las comunidades locales son las creadoras del paisaje, deben ser un reconocimiento fundamental. El protagonismo del consumidor de las producciones de calidad locales, es fundamental en la conservación del paisaje y el turista local. Jafar Jafari, en una publicación que estamos haciendo, hablamos que el primer turista es el local, que cualquier producto turístico que no esté valorizado por el local no tendrá futuro en un mundo global. Los paisajes inteligentes necesitan turismo inteligente, es decir, hay que integrar, los paisajes tienen conocimiento, cultura, tradiciones, técnicas, y esto hay que integrarlo como recurso dentro del atractivo en la generación del producto turístico. Esto normalmente no se hace. Y esto es un desafío impresionante que se propone, que es establecer la alianza entre la academia y los expertos y los planificadores o los actores principales del turismo. Hacen falta alianzas creativas, pero alianzas
efectiva, sobre todo entre las comunidades locales, los actores del turismo y las otras fuerzas que actúan en la programación del turismo. Los que estuvimos en la conferencia de París por el cambio climático nos dimos cuenta que son las autoridades locales fundamentalmente las responsables del cambio y no son las grandes políticas nacionales, con lo cual esto es de aplicación a la pervivencia de estos paisajes. Repartir las cargas y, por último, paisajes de este tipo que están a punto de desaparecer solo son posibles de sustentar si se reparten efectivamente las cargas, si se minimizan las pérdidas, es decir, si no nos dejamos absorber, porque el turismo puede ser beneficioso, pero no nos olvidemos que es una industria piramidal. Si somos capaces de minimizar las pérdidas y de redistribuir los beneficios, el turismo, el paisaje de este tipo junto con el turismo podrán ir de la mano. Finalmente, para acabar, decirles que hay otra dimensión. Este es el cielo estrellado sobre el Sáhara. Esta es otra dimensión que nos olvidamos también del paisaje. Esto es un producto turístico sostenible de conocimiento. El cielo estrellado, o sea, todos los paisajes de los que estamos hablando, y en especial los áridos, están bajo un cielo estrellado. Y ese cielo estrellado encierra conocimientos vernáculos de la localidad, encierra conocimientos de la astronomía, encierra placer, encierra sensibilidad. Y es un producto turístico absolutamente sostenible, porque la infraestructura ya está creada, la creó el Big Bang, es el firmamento. Y, por último, este es un producto turístico, esta es una actividad donde realmente se puede aplicar como ejemplo y método a seguir para el maridaje entre el turismo entre el turismo sostenible y los paisajes culturales. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Sí. Bueno, sí. Muchísimas gracias a los 5 ponentes por sus magníficas y interesantísimas ponencias. Y ahora toca el debate general de este taller. Y presento ya a sus moderadores, doña Esperanza Caro Gómez, directora de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, y el señor don Andreas Hildebrand Scheid, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias.